El niño solo tenía 8 años. Nadie esperaba que recordara la palabra que le salvó la vida y desató la operación más grande del año. Era viernes por la tarde en un puesto de control fronterizo. El sol caía fuerte sobre el asfalto. El calor hacía temblar el aire. Filas de autos esperaban su turno para cruzar. Motores encendidos. Aire acondicionado a máxima potencia. El olor a gasolina y polvo flotaba en el ambiente. Guardias con uniformes verdes revisaban documentos, hacían preguntas de rutina. La mayoría de los cruces eran normales, familias de vacaciones, trabajadores, comerciantes, todo parecía ordinario. El sargento Ramírez llevaba 12 años en ese puesto, 43 años, padre de 3 hijos, entrenado para detectar nerviosismo, documentos falsos, comportamientos sospechosos, había visto de todo, contrabando, drogas, armas, pero lo que más le preocupaba eran los niños, porque había aprendido que los menores a menudo eran las víctimas invisibles, los que no podían pedir ayuda, los que viajaban en silencio mientras sus vidas estaban en peligro. Un sedán gris se detuvo frente a su ventanilla, polarizado, oscuro, placas de otro estado. Conducía un hombre de unos 40 años, camisa arrugada, barba de varios días, mirada nerviosa pero intentando parecer casual. En el asiento del copiloto una mujer de 30 y tantos, maquillaje excesivo, expresión dura, y en el asiento trasero un niño, pelo castaño despeinado, ojos grandes y oscuros, rostro pálido. Miraba por la ventana sin expresión. Ramírez se acercó. «Buenos días, documentos, por favor». El hombre extendió 3 identificaciones. Ramírez las revisó con cuidado. Los nombres coincidían con las placas del vehículo. Todo parecía en orden. ¿A dónde se dirigen? «De visita familiar», respondió el hombre. «Mi hermana vive del otro lado». Ramírez asintió, miró al niño. «¿Y él es su hijo?» El hombre titubeó apenas un segundo. «Sí, mi hijo, Mateo». Ramírez notó algo. El niño no reaccionó al escuchar su nombre. No miró, no asintió. Nada, como si no lo reconociera. La mujer intervino rápidamente. «Está cansado. Hemos manejado muchas horas». Ramírez mantuvo la calma. «Entiendo. Mateo, ¿cómo estás?» El niño finalmente volteó. Miró al guardia con esos ojos enormes. «Bien», susurró. Algo en esa mirada inquietó a Ramírez. No era miedo normal. Era algo más profundo. Desesperación contenida. El tipo de mirada que había visto antes en víctimas. Pero no tenía pruebas. Los documentos estaban bien. No podía detener el vehículo sin razón. «Está bien, pueden pasar». El hombre sonrió aliviado. «Gracias, oficial». Comenzó a subir la ventanilla, pero entonces el niño habló. Su voz apenas audible. Una sola palabra. «Ángel». Ramírez se congeló. La mujer se giró bruscamente hacia el niño. «Cállate». El hombre aceleró ligeramente. Ramírez levantó la mano. «Esperen, detengan el vehículo». El hombre frenó. «¿Algún problema, oficial?» Ramírez se acercó más. Miró directamente al niño. «¿Qué dijiste?» El niño temblaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ángel», repitió con voz quebrada. Ramírez sintió que todo su cuerpo se tensaba. Esa palabra, esa maldita palabra. Hacía 3 años que las escuelas de la región habían implementado un programa, un protocolo de seguridad para niños. Les enseñaban una palabra clave, una palabra que debían decir si estaban en peligro, si alguien los estaba lastimando, si necesitaban ayuda pero no podían pedirla directamente. La palabra era ángel. Ramírez dio 2 pasos atrás, llevó su mano al radio. El hombre entendió que algo andaba mal. «Oficial, ¿qué pasa? No hay ningún problema». Ramírez no respondió. Presionó el botón de emergencia en su radio. «Código rojo en cabina 5. Posible caso de tráfico de menores. Necesito respaldo inmediato». En segundos, 4 guardias rodearon el vehículo. Armas desenfundadas, expresiones serias. «Salgan del vehículo». «Ahora». El hombre intentó protestar. «Esto es un error. Es mi hijo. No tienen derecho».
Ramírez abrió la puerta trasera, tomó al niño con cuidado. El pequeño se aferró a él inmediatamente. Comenzó a sollozar. «Por favor, no me dejen con ellos. Por favor». Ramírez sintió rabia. «Tranquilo, estás a salvo, te lo prometo». Los otros guardias sacaron al hombre y a la mujer. Los esposaron, los separaron. Comenzaron los interrogatorios. El hombre insistía en que era el padre. La mujer permanecía callada. Ramírez llevó al niño a una sala de espera climatizada. Le dio agua, se sentó frente a él, no a su lado. No quería intimidarlo. «Mateo, ¿ese es tu nombre real?». El niño negó con la cabeza. «Me llamo Lucas». Ramírez asintió. «Lucas, ¿puedes contarme qué pasó?». El niño habló entre lágrimas. «Estaba jugando afuera de mi casa. Hace 3 días, ellos me agarraron, me metieron en un coche, me dijeron que me iban a hacer daño si gritaba. Me llevaron a una casa, había otros niños, todos lloraban, dijeron que nos iban a llevar lejos, que nunca veríamos a nuestras familias otra vez». Ramírez apretó los puños. «¿Cómo supiste de la palabra clave?». Lucas se limpió las lágrimas. «Mi maestra nos la enseñó, en la escuela. Dijo que si alguna vez estábamos en peligro, si alguien malo nos tenía, teníamos que decir esa palabra. Que los policías sabrían que necesitábamos ayuda. Yo la recordé. La repetí en mi cabeza todo el camino. Esperé hasta ver a alguien que pudiera escucharme». Ramírez sintió un nudo en la garganta. «Hiciste lo correcto. Eres muy valiente». Mientras tanto, los interrogatorios revelaban la verdad. El hombre y la mujer no eran pareja, no eran padres, eran parte de una red de tráfico de menores. Habían secuestrado a Lucas y a otros 4 niños en diferentes ciudades. Planeaban cruzar la frontera, venderlos. El hombre finalmente cedió ante la presión. Dio nombres, direcciones, ubicaciones de casas de seguridad. Ramírez hizo una llamada al comandante regional. Explicó la situación. El comandante no dudó. Activó el protocolo completo. En menos de 30 minutos, unidades del ejército se desplegaron. Equipos tácticos, vehículos blindados, helicópteros de reconocimiento. No era solo un caso de secuestro, era una operación completa contra una red criminal. Los militares golpearon 5 ubicaciones simultáneamente. En la primera casa encontraron a los otros 4 niños, edades entre 6 y 10 años, asustados, desnutridos, pero vivos. En las otras ubicaciones hallaron evidencia, documentos falsos, registros de transacciones, nombres de compradores. La red era más grande de lo que imaginaban. Involucraba 3 estados, decenas de víctimas en los últimos 2 años. Esa noche Lucas fue reunido con sus padres. La escena en el puesto de control fue desgarradora. Su madre lo abrazó y no lo soltó durante 20 minutos. Lloraba, repetía su nombre una y otra vez. El padre también lloraba. Agradecía a Ramírez, a los guardias, al ejército. Lucas los abrazó fuerte, pero sus ojos ya no eran los de un niño normal. Habían visto cosas que ningún niño debería ver. Los medios cubrieron la historia. No revelaron el nombre de Lucas por protección, pero hablaron de la palabra clave, de cómo un programa escolar había salvado vidas. Otras regiones comenzaron a implementarlo. Maestros en todo el país enseñaban a los niños. Les decían que había palabras que podían protegerlos, que si alguna vez estaban en peligro, si alguien los lastimaba o los llevaba a la fuerza, debían usar esa palabra, que los adultos capacitados sabrían qué hacer. Ramírez recibió una condecoración, pero él no la colgó en su pared, la guardó en un cajón, porque para él no había sido heroísmo, había sido hacer su trabajo, estar atento, confiar en su instinto y creer en un niño que tuvo el coraje de decir una palabra cuando más importaba. Meses después, Ramírez visitó la escuela de Lucas. Habló con los niños, les explicó por qué las palabras clave funcionaban, por qué era importante que las recordaran. Los niños escuchaban con atención. Algunos hacían preguntas, otros permanecían callados procesando la información. Al final de la charla, Lucas se acercó. Le dio un dibujo.
Era un guardia con uniforme verde y un niño tomado de su mano. Debajo decía: «Gracias por escucharme». Ramírez conservó ese dibujo, lo puso en su escritorio. Cada vez que tenía un día difícil lo miraba. Le recordaba por qué hacía lo que hacía, por qué cada vehículo importaba, por qué cada mirada de un niño merecía atención, porque en ese trabajo un segundo de distracción podía significar una vida perdida, y un segundo de atención podía significar una vida salvada. La red de tráfico fue desmantelada completamente. 16 personas arrestadas, 22 niños recuperados y devueltos a sus familias. Algunos casos tenían años, familias que habían perdido la esperanza. Y de pronto, un llamado. Su hijo estaba vivo, su hija estaba a salvo. Todo gracias a un niño que recordó una palabra y a un guardia que supo escuchar. Porque hay palabras que salvan, no por su significado, sino por lo que representan, por el puente que construyen entre el silencio de las víctimas y la acción de quienes pueden ayudar. Y a veces, en medio del calor y el polvo de un puesto fronterizo cualquiera, una sola palabra puede desencadenar un ejército. No de soldados, sino de personas dispuestas a proteger a quienes no pueden protegerse solos. Porque esa es la verdadera fuerza, la que se activa cuando alguien vulnerable susurra pidiendo ayuda, y alguien más tiene el coraje de escuchar.